Terminó una semana de extrema violencia y todavía no solo no tenemos una versión seria y verosímil de lo que sucedió en Guanajuato, en Jalisco, en Ciudad Juárez, en Tijuana y luego en Michoacán, sino que además para algunas autoridades todo lo que vimos con incendios, muertes, bloqueos, ataques a la población civil, dicen fue un montaje. Es inverosímil hablar de montajes o de conspiraciones cuando lo que evidentemente tenemos es un ataque de grupos criminales contra el Estado mexicano, un ataque concertado de un grupo criminal que incluso la prensa internacional y algunos actores han calificado como terroristas. Pero más grave aún, después de 5 días de estos ataques concertados en varias ciudades del país, incluyendo un buen tramo de la frontera de México con Estados Unidos, desde Ciudad Juárez hasta Tijuana, no hemos visto una respuesta de las autoridades que sea del nivel de la provocación. Eso es lo importante. Puede ser que alguien haya urdido estos operativos, que haya habido incluso, crea usted, una conspiración, lo que usted quiera. Pero lo cierto es que no hay operativos especiales, no hay jefes de plaza detenidos, no hay operaciones que vayan más allá de preservar el orden después de la violencia que ejercieron estos criminales. Cuando eso ocurre, lo que sucede es que estos actos terminan en la impunidad. ¡Córrele, córrele! El camión, nos bajamos todos. Bomberos, pero está el carro incendiándose todavía. ¡Ay! Es una calabria. No manches. Aguanten, ya, ahí viene la ambulancia. Aguanten, aguanten. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas. El Gabinete de Seguridad Nacional ofreció un informe sobre los hechos violentos de los últimos días, derivados de la disputa entre grupos del crimen organizado en Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Se confirmó que los bloqueos y quema de vehículos en Jalisco y Guanajuato fue en respuesta a la irrupción del ejército en el cónclave del cártel Jalisco Nueva Generación, que tuvo lugar el 9 de agosto en Ixtlahuacán del Río, Jalisco. La reunión era encabezada por Ricardo Ruiz Velasco, el WR, y Gerardo González Ramírez, el APA. Tuvimos el conocimiento que esa reunión era entre dos líderes de ese grupo delictivo que iban a realizar alguna actividad y bueno, llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión, no fueron detenidos. A estos hechos le siguió la jornada violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el grupo criminal de los Mexicles atacó a civiles. Las agresiones comenzaron al interior del Centro de Reinserción Social número 3. Entre integrantes del Cártel del Pacífico y Cártel de Juárez, por el control de actividades ilícitas ahí dentro del penal. El fin de semana en Tijuana, Ensenada y Playa Rosarito, Baja California, se registraron 36 eventos que involucraron al crimen organizado. Esto por la pugna entre el Cártel del Pacífico, Jalisco Nueva Generación y los Arellano Félix. Ahí es donde estas organizaciones de alguna manera mantienen un enfrentamiento constante por tratar de mantener la presencia en determinadas áreas para realizar sus actividades ilícitas. Mientras que en Michoacán, 167 integrantes de Cárteles Unidos fueron detenidos cuando viajaban de Uruapan a Pátzcuaro. Tras los hechos violentos en el país, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para no viajar a 5 estados del país, mientras que para otras 11 entidades aconsejó reconsiderar la visita. En todo el país, 3.630 personas fueron arrestadas el fin de semana, mientras que del martes 9 de agosto al domingo 14 se reportaron más de 390 asesinatos, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos del gobierno federal. Lo que sí hemos tenido es la detención de 167 integrantes de la organización criminal Grupo Pueblos Unidos en Michoacán, el grupo que está radicalmente enfrentado con el cártel Jalisco. Las detenciones han provocado también actos vandálicos en Michoacán, sobre todo en Uruapan.
Hasta las primeras horas del lunes se mantenían los bloqueos de integrantes de Cárteles Unidos en la autopista Siglo XXI y en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro. Protestan la detención de 167 de sus compañeros el sábado. Iban en un convoy fuertemente armados. Un día antes se había tenido información que había existido un enfrentamiento entre los Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo delictivo iba a actuar en contra del otro grupo que tiene presencia ahí, como cité, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los detenidos están dos de sus líderes, Raimundo Gallegos Dajío, alias La Maseca, y Gavino Cornejo Salinas, el Gavino. Esta agrupación surgió en 2020 en el municipio Ario de Rosales. Aseguraban que eran civiles y que decidieron armarse debido a que viven en zonas aguacateras amenazadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, autoridades alertaron que dicha estructura tiene vínculos con varios cárteles de la región. Cárteles Unidos está conformado por el cártel de Tepalcatepec, la familia michoacana, Caballeros Templarios y los Viagras, quienes se unieron para frenar la incursión del Cártel Jalisco. En un inicio, su influencia se registró en Ario de Rosales, Siracuarétiro, Taretán, Nuevo Urecho, Salvador Escalante y Pátzcuaro. Con el paso del tiempo se amplió a Buenavista, Apatzingán, Zamora y Morelia. Así fue como supuestos pobladores inhabilitaron con maquinaria pesada el helipuerto del cuartel militar de Aguililla. Fuentes locales los relacionaron con Pueblos Unidos, quienes presionaban a los habitantes de la región y al ejército. Meses antes, integrantes del Cártel Jalisco ahorcaron ese municipio serrano en su lucha por el territorio con los Viagras. También bloquearon y destrozaron la carretera Apatzingán-Aguililla. Todo personal visitó la zona del conflicto. Aguililla quedó literalmente ahorcada en la lucha entre distintos grupos criminales, particularmente lo que conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos. Se cortaron las vías de comunicación y la gente simplemente no podía ni entrar ni salir, ni llevar sus productos ni sacar sus productos. Eso provocó la migración de muchas personas, de muchas familias que además fueron amenazadas por grupos criminales. Michoacán es uno de los estados clave para el narcotráfico. El puerto de Lázaro Cárdenas es la principal entrada de precursores químicos y drogas sintéticas provenientes de Asia. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, cuando se ven todos estos hechos que están sucediendo como hechos aislados, lo de Jalisco y Guanajuato no tiene relación con lo de Juárez, que fue una pelea en un penal y no sabemos por qué estalló Baja California y en Michoacán simplemente iban a atacar a los del Cártel Jalisco. Lo que sucede es que son hechos, es un ataque concertado, por lo menos lo que ocurrió desde Ixtlahuacán del Río hasta Tecate, Ensenada y Tijuana en el fin de semana. Lo de Michoacán puede tener otras características, pero estos son acciones concertadas. Comenzaron en Jalisco, comenzaron en la zona, Ixtlahuacán queda por esta zona, cerca de Guanajuato. El día 9, entre el día 9, hubo una enorme cantidad de ataques a la población civil que se dieron en estos dos estados. En Celaya fue brutal lo que ocurrió, pero lo mismo en Jalisco. Inmediatamente después se trasladaron a Chihuahua, a Ciudad Juárez, una de las 3 ciudades más importantes de la frontera. Cuando se nos dice que hubo un enfrentamiento entre 2 bandas criminales ahí en el penal, sí, es muy probable. Pero esas 2 bandas criminales existen desde hace muchos años. Aquí les hemos hablado en infinidad de ocasiones de ellas. Y cuando hay un conflicto en el penal, no tiene por qué eso transformarse en un enfrentamiento, acciones, muertos, ataques indiscriminados en toda la ciudad. Y después tampoco nos explicamos lo que sucedió 24 horas después en Tijuana y buena parte de la frontera. Lo mismo, ataques de todo tipo, sin darnos una explicación de qué es lo que ocurrió en Michoacán.
Se detiene a los de Pueblos Unidos, qué bueno, hace mucho que estaban ahí operando, pero imagínese usted el nivel que sienten de impunidad que puede ir un convoy de 167 integrantes con armas largas por una carretera. Qué bueno que los detuvieron. ¿Qué es lo que une todos estos temas? Los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Eso es lo que tenemos. En Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, en Baja California, hay un enfrentamiento entre esas dos organizaciones criminales. En Michoacán, los Pueblos Unidos están aliados, apoyados por el cártel de Sinaloa. Es otro enfrentamiento que se suma a todos estos. Si lo explicamos así, esto puede tener una lógica, pero si queremos decir que simplemente son complot, conspiraciones, que el país está en paz y que esto es producto del amarillismo de los medios, la gente no lo entiende. Con un punto agregado que es fundamental, que lo decíamos hace un minuto. Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Tijuana, en Baja California, son dos, junto con Laredo sería la tercera, dos de los tres principales puntos fronterizos con Estados Unidos. Buena parte de nuestro comercio, del tránsito, de la integración industrial de México con Estados Unidos pasa por lo que ocurre en Ciudad Juárez y en Tijuana. Y las ciudades estuvieron varios días literalmente ardiendo. Ese es el problema, eso es lo que tiene que tener una respuesta. La conferencia de prensa de hoy termina siendo decepcionante en ese sentido porque no hay una respuesta como un todo del gobierno federal y una explicación a la gente de qué es lo que está sucediendo. Si simplemente nos quedamos diciéndole a la gente que el país está en paz cuando la gente está viviendo otra cosa, que la estrategia funciona cuando la gente está viviendo otra cosa y no le damos una explicación de fondo, la que sufre, la que termina sufriendo y sin comprender lo que sucede es, Viviana, la gente. Bueno, Jorge, pero además de todo no nos podemos quedar con el discurso de hubo 190 muertos el fin de semana o 200 y cachito. Estamos hablando de que cada persona que pierde la vida es una familia entera de luto. No puede ser ese el discurso. Y bueno, más cuando hemos visto lo que se vio este fin de semana, que sí es alarmante lo que está pasando en muchas zonas del país. Y queda pendiente, además de todo, esto es un tema, la extradición de Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos, que está atorada judicialmente porque no se le puso interés suficiente en realizar la extradición inmediata como se había pensado. Una extradición que también genera fuertes tensiones dentro del gobierno y entre México y los Estados Unidos y también del gobierno con los grupos criminales. Pero ese es otro tema. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y se cumplen 12 días atrapados los 10 mineros en los pozos de carbón de Sabinas, Coahuila. Los trabajos se complican debido a un nuevo colapso ya que no deja de llover. Esto es lo que está sucediendo justo en ese lugar. A las 5:30 de la mañana de este domingo 14 de agosto, un nuevo colapso en uno de los pozos de mina de carbón de Pinavente en Sabinas, Coahuila, complicó las labores para rescatar a los 10 mineros. Permanecen atrapados desde el 3 de agosto. Además, se suma la constante lluvia que ha caído durante el fin de semana y parte de este lunes. Esto ha provocado que el volumen del agua vuelva a incrementar, impidiendo la entrada de rescatistas a los pozos. El más reciente colapso fue producto de la inundación que existe en la mina contigua de Conchas Norte desde hace 28 años, cuando se dio a conocer que era incosteable poder sacar el agua para la explotación de esa mina. El agua en los pozos alcanza los niveles que tenían al principio, hasta 60 metros de profundidad. Ante esta situación, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, señaló que habrá un nuevo plan para continuar con el rescate.
indicó que se continuará con el bombeo de agua. Se identificarán las zonas con oquedades o espacios vacíos. Se perforará 20 barrenos de 6 pulgadas a una profundidad de 60 metros en la mina abandonada de Conchas Norte. Y se inyectará cemento para crear una barrera que impida el paso del agua entre las minas. Para sacar a los 10 trabajadores atrapados, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que analiza pedir ayuda de equipos de rescate internacionales. Esta fue una petición realizada por familiares durante el fin de semana. Por lo pronto, más de 14 bombas continúan con el desfogue. Bueno, esta es una tragedia que tendrá consecuencias, pero también es una tragedia que hay que explicarla bien. Mire, desde el primer día, hace 12 días, algunos especialistas dijeron, y mineros dijeron, que era lo que había pasado. Era una mina sin la seguridad suficiente, sin ningún estudio geológico. No es una mina, son pocitos. Hay que diferenciar muy bien lo que son estos pocitos de los que son las verdaderas minas, donde simplemente habían sobreexplotado ese pocito y habían provocado una caída de la pared intermedia con la mina de junto, que también había sido sobreexplotada con otro pocito, y ese caudal de agua es lo que inundó la mina, el pocito, y sigue hasta el día de hoy inundándolo. Hay que explicarlo bien. Cuando yo veía las imágenes de los familiares pidiendo que vengan expertos extranjeros para tratar de rescatar a la gente, a los mineros que ahí están, la verdad no necesitamos expertos extranjeros, tenemos muy buenos expertos, y ahí incluso los expertos internos y externos coinciden en que se está haciendo lo que se puede hacer. Pero el problema es mucho más de fondo, porque hay todo un caudal de agua que no es simplemente un depósito, hay como una suerte de río subterráneo, póngalo usted así, que es lo que ha inundado esa mina. Por eso no bajan los niveles. En la mina se está aplicando, hay operativos del plan DN3 del Ejército Mexicano, fundamentalmente del Ejército Mexicano. Hay algunos especialistas de la Marina Armada de México, buzos, que están preparados, se han llevado drones. Hay muchas actividades, pero después hay también muchos temas políticos que giran en torno de esto. El presidente López Obrador tuvo muy poco, una visita muy rápida el 7 de agosto ahí a la zona, supervisó los trabajos, se fue. El gobernador Riquelme sí ha estado continuamente ahí en esa zona, y hoy el gobernador Riquelme creo que dijo algo que es muy importante. Le advirtió a la Comisión Federal de Electricidad que por haber sobreexplotado, haber comprado carbón a los pequeños productores, fue la que provocó que hubiera una explosión de pocitos, para decirlo literalmente, de pequeños productores que tratan de venderle a la CFE, y la CFE les compra en minas, pocitos, que no tienen las medidas de seguridad necesarias. Estos son parte de los dos principales actores, pero hay muchos otros. Mire usted, Laura Velázquez, la de Protección Civil, hay que reconocerlo, ha estado ahí todos los días, es la que ha dado la cara, la que ha estado trabajando. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no se ha aparecido. Me llama profundamente la atención. ¿Por qué? Porque ahí es evidente que hay una empresa que es la dueña de esta mina, de este pocito donde están las víctimas, que son los mineros, que no estaba cumpliendo con las exigencias laborales. Alguien lo permitió. Todas estas instalaciones están, hay que decirlo, bajo supervisión federal, no estatal. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, tampoco ha aparecido. No nos han informado siquiera bien quién es el dueño de esa empresa, de esa mina. María Luisa Albores, la de Semarnat, tampoco ha aparecido, y ahí hay afectaciones graves. ¿Por qué? Porque es evidente que se estaba trabajando donde no había condiciones para hacerlo, y se afecta todo el entorno ecológico de la zona. Manuel Bartlett, no ha dicho ni una palabra, y es la empresa que le compra, eso está comprobado, a ese pocito ese
tipo de productos. Ese carbón que sale de los pocitos, que se ha multiplicado en la cuenca carbonífera de Coahuila muchísimo. ¿Por qué? Porque hubo una decisión política de comprarle a estos pequeños productores y utilizar mucho más carbón que el que se utilizaba con anterioridad, aunque eso contamine tanto el ambiente como lo está contaminando. Las fiscalías hacen su tarea, pero tampoco la de la República, la estatal, no sabemos hacia dónde llevan las investigaciones. Sabemos las dos, la Fiscalía Federal de la República, General de la República y la Fiscalía Estatal han dicho que han abierto investigaciones, pero no sabemos hasta dónde llegan esas mismas investigaciones, Liliana. Bueno, Jorge, por lo pronto no sabemos ni el nombre del dueño de la mina. ¿Y por qué no se quiere saber quién es el dueño de esta mina? Habrá que ver, sin duda debe tener algún lazo político por ahí, como también la nueva titular de la SEP. Ya fue designada Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Ella fue dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hace aproximadamente 12 años. Vea usted. La nueva titular de la Secretaría de Educación Pública es Leticia Ramírez. Releva a Delfina Gómez, quien será la coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, con la que amarra la candidatura de Morena al gobierno de esa entidad. Leticia llevaba la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. Ella, Leti, no solo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti tiene como profesión ser maestra. Dio clases 12 años. Como directora general de Atención Ciudadana, se encargó de recibir y dar respuesta a peticiones y demandas de los ciudadanos. Esa misma responsabilidad la tuvo mientras López Obrador estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México. Leticia Ramírez tiene estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública. Durante 12 años fue profesora de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Formó parte del primer Comité Ejecutivo Magisterial Democrático en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México. Entre 2012 y 2018, ninguna de sus funciones estuvo relacionada con la cuestión educativa, debido a que colaboró como asesora de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Fue hasta 2018 que, junto al inicio de la actual administración, estuvo a cargo de la Oficina de Atención Ciudadana. Ni la maestra Delfina Gómez ni Leticia Ramírez dieron alguna declaración tras el anuncio. Mañana se dará un informe pormenorizado de las acciones de la Secretaría de Educación Pública en los últimos 18 meses. Pues así están las cosas en la SEP. Hay muchísimo trabajo que hacer, sobre todo para recuperar la educación de los niños ahora que perdieron tanto tiempo con la pandemia. Ojalá lo logren hacer porque es un gran reto. Y bueno, la educación en los niños de primaria y secundaria sin duda es lo más importante para el futuro de este país. Y como lo informábamos el viernes, fue atacado en Nueva York el escritor Salman Rushdie, que desde hace 33 años había sido condenado a muerte por una fatua establecida por el tristemente célebre Ayatollah Khomeini, mantenida por Irán. Aún está muy delicado el escritor de salud, pero parece que este gran escritor nacido en la India parece comenzar ya a recuperarse. Salman Rushdie, uno de los escritores más reconocidos a nivel mundial, fue atacado minutos antes de empezar una plática en una institución dedicada al aprendizaje y reflexión en Nueva York, Estados Unidos. Su situación ha mejorado un poco, pero no deja de ser crítica. El escritor se sometió a una operación de horas el día del ataque, el pasado 12 de agosto. Podría perder un ojo, pero ya ha podido decir unas pocas palabras. Hadi Matar, de 24 años, saltó al escenario y con una navaja lo apuñaló 10 veces. Los presentes en el evento socorrieron al escritor, quien llegó al hospital y donde fue puesto en un ventilador por un día.
Rushdie había sido amenazado de muerte luego de que el ayatolá Ruhollah Khomeini, líder político espiritual de la Revolución Islámica, anunció el 14 de febrero de 1989 a través de la radio pública una fatwa o edicto pidiendo su muerte. Para ello ofreció una recompensa de $3 millones. Un decreto que en 2019 fue refrendado por el actual ayatolá Ali Khamenei. El motivo fue su obra más controvertida, Los versos satánicos, prohibida desde 1988 en Irán, la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudita y Sudáfrica, ya que muchos musulmanes la consideran una blasfemia. Durante años, Rushdie vivió escondido sabiendo que en cualquier momento lo podían matar. En los últimos años había relajado su seguridad. Es más, el día del evento no había gran seguridad ni detector de metales para entrar al auditorio. Rushdie es un gran escritor, pero también un maestro excepcional. Da clases de literatura en la Universidad de Nueva York. Acaba de cumplir 75 años y desde la amenaza en su contra pasó 13 años recluido. Cambiaba cada 2 o 3 días de domicilio, esquivó en lo posible el contacto con sus 2 hijos y su segunda mujer. Vivía rodeado de guardaespaldas bajo el sistema de seguridad dirigido por Scotland Yard, viajando de noche, cambiando de identidad y disfrazándose. Creció en una acomodada familia cachemires de cultura musulmana, aunque su padre, Anis Ahmed Rushdie, no era creyente. Su madre era maestra. En su hogar se hablaba tanto inglés como urdu. Estudió en el King's College de la Universidad de Cambridge, donde obtuvo la maestría en Historia en 1968, especializándose en temas islámicos. Tras su persecución, escogió Nueva York para volver a una vida libre, o por lo menos eso pensó. El agresor permanece en prisión acusado de intento de asesinato y agresión, mientras que la policía del estado de Nueva York y agentes federales realizaron un allanamiento en la casa del agresor para revisar, entre otras cosas, una mochila y dispositivos electrónicos. Y la amenaza de Rushdie lo alcanzó 33 años después. Afortunadamente, el maestro, el gran escritor, está a salvo y se está recuperando. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Lo puede hacer rapidísimo. Simplemente puede escanear este símbolo QR, lo lleva directo al ADN, al YouTube de ADN 40, y ahí puede ver todos los contenidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, Jorge, ya nos vamos corriendo. Bonita noche. Muchísimas gracias. Muy bonita noche. Vamos a seguir con el tema de Salman Rushdie en los próximos días. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.